Bien, vamos a ver este problema que me dice que tengo dos conductores. Por cierto, el sentido aquí ya es una errata. Esa es la solución, pero no la debería saber, porque es una de las cosas que te pregunta. Me dice que tengo dos conductores, ya les voy a poner nombre. Este es el conductor 1 y este es el conductor 2, rectilíneos y paralelos muy largos. Me voy a definir mis ejes. X e Y están en la hoja, horizontal, vertical, el Z hacia afuera de la hoja. Entonces me dice que por este conductor 1 la corriente circula entonces en el sentido Z positivo, hacia afuera de la hoja, perpendicularmente a ella, y es una corriente de 2 amperios. La pregunta es, ¿qué intensidad tiene que circular por este conductor número 2 y en qué sentido para que en este punto A de aquí el campo magnético total sea nulo? Entonces, si en ese punto tenemos la aportación de dos conductores, que cada uno de ellos genera un campo magnético, el campo magnético total será por el principio de superposición esta suma. Bien, ¿qué nos están diciendo? Que esto tiene que ser cero. Fíjate que entonces inmediatamente yo digo esto, que B1 tiene que ser igual a menos B2. ¿Qué implicaciones físicas tiene esta igualdad matemática? Dos. Una, que si hallo el módulo a ambos lados, pues veo que el módulo tiene que ser igual. Y otra cosa, que tienen los sentidos opuestos, esos dos vectores B1 y B2. Valen lo mismo, pero tienen el sentido opuesto, normal. ¿Vale? Típico ejemplo de dos grupos de niños tirando desde una cuerda bien tensa, la fuerza que actúa sobre el punto central de la cuerda, pues tendrá un grupo de niños que tiren con una fuerza F1 y otro grupo de niños que tiren con una fuerza F2. Para que el punto no se mueva, la fuerza neta tiene que ser cero, luego los dos vectores fuerza tienen que ser en módulo iguales, la dirección igual, pero el sentido opuesto. Pues esto es lo mismo. Bien, entonces, fíjate, ¿cuál era el módulo del campo magnético generado por un cable rectilíneo? Habíamos visto que esto era mu sub 0 y 1, la corriente que circula por ese conductor. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, dividido entre 2pi partido de D1, donde en este caso D1 es la distancia del cable al punto donde tú quieres hallar cuánto vale el campo. Si sustituís los valores, da 8 por 10 a la menos 6 teslas. Entonces dices, el campo magnético módulo de B2 tiene que ser igual a este valor. ¿Y cuánto vale este? Mu sub 0 por I sub 2 partido de 2pi de 2. Esto tiene que ser 8 por 10 a la menos 6 tesla. En este caso ese de 2 es la distancia desde el punto A hasta el cable 2, ¿vale? Que serían 25 centímetros. Lo tienes que pasar a unidades del sistema internacional todo para que todo coincida, todo sea coherente. Y entonces la corriente que circula por el 2 es de 10 amperios. Ese es el resultado. Bien, pero no solo nos preguntaban cuál era la corriente, sino qué sentido tiene esa corriente. Pues fíjate, vamos a ver. Tienen que tener sentidos opuestos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué sentido tiene el campo magnético generado por el cable 1 en el punto A? Recuerda, por la regla de la mano derecha, siempre el campo magnético que crea un conductor es un círculo. Si pones el pulgar dirección Z, sentido positivo, pues ves que aquí en este punto el campo magnético tiene esta dirección y este sentido. Recuerda que el campo magnético siempre es tangente a la circunferencia esta que describe, ¿vale? Siempre tangente. Entonces B1 lo podríamos escribir como su módulo, módulo de B1, dirección, fíjate, es la dirección del eje Y, vector unitario J, pero el sentido negativo. Luego el vector B2 generado por el cable 2 en el punto A tendrá que tener la dirección del eje Y, pero el sentido positivo. Eso solo puede ocurrir si la corriente circula hacia adentro, es decir, dirección eje Z, sentido negativo. Sería otro círculo, ¿vale? Y en este punto, que es el que me interesa a mí, ese sería el punto A, respecto al cable 2, regla de la mano derecha, ¿vale? Ahora el pulgar hacia adentro, entonces el sentido de la corriente es al revés del que tenía B1, claro. Aquí este es B2, por aquí sería este, pero el que me interesa es este de aquí, que tenga el sentido contrario a B1. Entonces ya sé que la corriente tiene que circular con la dirección del eje Z, sentido negativo, para producir un campo magnético
dirección eje Y, sentido positivo, y que se anule. Vale, pues ese es el apartado A. El apartado B es, ¿cuánto valdrá entonces? Hemos hallado cuál es la corriente en este cable 1, en qué sentido circula, cuál es la corriente en este cable 2, en qué sentido circula, para que en el punto A se anulen. Vale, en esas circunstancias, ¿cuánto vale el campo magnético total en este punto B? Pues es otra vez lo mismo. El campo magnético total, pero en ese punto, pues vuelve a ser B1 más B2 ahora en el punto B. Fíjate que haciendo lo mismo, regla de la mano derecha, el cable 1, pero ahora el punto está por aquí, este sería el punto B, vale, una circunferencia, regla de la mano derecha, pues fíjate que B1 en este caso, por aquí va así, por aquí va así, y por aquí tiene esta dirección, este sentido, es decir, eje Y, sentido positivo, ahí. Entonces B1 va a ser B1J más. Y el módulo de B1 ya sabemos cómo se calcula, mu sub 0 por I sub 1 partido de 2pi D1, donde ahora esta D1 es la distancia desde aquí hasta aquí, que son 25 centímetros. Y la corriente I1 es la que nos habían dicho, 1,6 por 10 a la menos 6 teslas. Eso es el módulo. Dirección y sentido, eje Y, sentido positivo. Y B2, fíjate que si ahora este es el punto B, circulito, ahora circula de esta forma. El campo magnético tiene el sentido negativo, ¿vale? Con la regla de la mano derecha, en ese punto B. Y el módulo de B2, pues es mu sub 0, I sub 2, 2pi D2, pero ahora la distancia del cable de 2 hasta aquí son 5 centímetros. Entonces el módulo vale 3,84 por 10 a la menos 5 teslas. Campo magnético total, pues fíjate, sé los módulos, sé la dirección, sé el sentido, componente a componente, en este caso tienen la misma componente, el eje Y, uno en sentido positivo, otro en sentido negativo, y el campo magnético total, si hacéis la cuenta, es muy fácil, 3,84 por 10 menos 3,84, perdonad, que este B2, vamos a ver, no pasa nada, había copiado mal. Este B2, el módulo, vale 40 o 4 por 10 a la menos 5 teslas, ¿vale? Y entonces el resultado, ahora sí, es menos 3,84 por 10 a la menos 5 J teslas, ¿vale? Y lo último, vamos a ahorrar. Apartado C. ¿Qué fuerza actúa en estas condiciones sobre la unidad de longitud de conductor y qué carácter tiene? Vale, esto está relacionado con la fuerza que sufre un conductor por estar en presencia de un campo magnético. Fíjate que este conductor 1 sufre la acción del campo magnético generado por el cable 2 y al revés. Vamos a fijarnos en la fuerza que sufre el 1, que sufre el cable 1 debido al cable 2. Habíamos visto en teoría que la fuerza que actúa sobre un conductor rectilíneo es igual a la I, la corriente que circula por ese conductor, un vector L por el producto vectorial del campo magnético. Esta es la intensidad que circula por el conductor que tú estás considerando. Este es un vector cuyo módulo vale la longitud del cable que tú estás considerando. ¿Y qué sentido tiene? Porque es un vector el sentido que tenga la corriente. Y este es el campo magnético que sufre el conductor. Entonces, este conductor 1 va a sufrir el campo magnético generado por el cable 2. Bien, pues ¿qué puedo saber yo? Me cojo aquí el conductor 1 y digo, ¿qué campo magnético genera este conductor en este punto? Por la regla de la mano derecha, yo sé que el campo magnético aquí pues tendrá la dirección del eje Y, sentido positivo. Sigo poniendo los ejes como siempre.
¿vale? Por regla de la mano derecha, habíamos visto antes, si el punto donde yo quiero calcular ahora el campo magnético que genera este conductor está sobre el cable, sobre este cable, pues el sentido del campo magnético ya sé que va a ser este, ¿vale? El sentido de las agujas del reloj. En este punto, pues dirección del eje Y, sentido positivo. Esa es la dirección y el sentido del campo B2 que sufre el cable 1. ¿Y cuál es el módulo del campo magnético generado por el cable 2? Pues este de aquí. La corriente que circula por el cable 2, que la habíamos hallado, y esta D es la distancia desde este conductor hasta el punto donde yo quiero calcular el campo, que coincide con el punto donde está el otro conductor. Bien, pues estamos cerca ya de saber cuál es la fuerza. El vector fuerza que actúa sobre el conductor 1 debido al 2, fíjate que va a ser I es la corriente que circula por el cable 1, L es la longitud del cable 1 y B es el campo magnético que sufre, que es este que acabamos de decir aquí. Este es su módulo y esta es su dirección y su sentido. Por la regla de la mano izquierda, FBI, colocas los dedos y vas a ver que la fuerza tiene este sentido. ¿Vale? Esta es la fuerza que la puedo llamar 2,1. La fuerza que debido al cable 2 sufre el cable 1, o la fuerza que sufre el cable 1 debido al cable 2, como lo queráis decir. Pero tengo que saber bien, ¿vale? Regla de la mano izquierda, sentido de la corriente, hacia afuera, sentido del campo magnético, entonces la fuerza tiene esta dirección y este sentido. ¿Y qué me queda por saber? El módulo de la fuerza. Fíjate que es el I1 por el módulo del E1 por el módulo de B2. Y dirías, y por el coseno, perdón, por el seno del ángulo que forman L, que tiene el sentido de la corriente, y el campo magnético B, pero el sentido de la corriente tiene la dirección del eje Z, sentido positivo, y el campo magnético tiene la dirección del eje Y, es decir, uno está sobre el eje Z y otro sobre el eje Y, luego forman 90 grados. Tendría aquí seno de 90 que vale 1. Si sustituimos, pues mu sub 0 por I sub 2 por I sub 1 por L, que es la longitud del cable, que consideramos indefinido. Aparte que a mí lo que me pregunta el problema es fuerza por unidad de longitud. Entonces yo diría que esto es mu sub 0, I sub 2 por I sub 1, partido de 2pi por D. Análogamente, si hiciésemos lo mismo para ver la fuerza que actúa sobre este conductor debido a este, podéis hacer como ejercicio. Entonces, este es el campo magnético generado, esta es la dirección y sentido generado por este cable aquí, y entonces te sale por regla de la mano izquierda que esta es la fuerza F1,2, la fuerza que sufre este cable por el campo magnético generado por el otro. Y podéis ver que el módulo vale lo mismo. Esto es por la tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro ejerce sobre el primero una fuerza, como era, igual módulo, igual dirección, pero sentidos opuestos. Ahí vemos. En este caso, por ser las corrientes de sentidos opuestos, se repelen. Si las corrientes fuesen del mismo sentido, se atraen. Y en ese caso también los vectores fuerza tienen sentidos opuestos. Ley de acción y reacción. ¿Vale? Y si sustituís los números aquí, 2 por 10 a la menos 5 newton por metro. Y hemos acabado este problema.